En el sentido que estábamos comenzando a comentar, vamos ahora a hablar de este punto que corresponde ya a la unidad temática 3, en donde vamos a, como ya habíamos dicho, tratar las temáticas relacionadas al papel que han tenido estas instituciones y cómo es que surgen estas instituciones, ¿no? Comenzando eh, como una presentación de, de cómo es que eh, se articulan, ¿no? El trabajo de las instituciones de las que vamos a hablar ahora, vamos a mencionar esto. El Instituto Plurinacional de Estudios de Lenguas y Cultura, ¿no? IPELC. El Instituto Plurinacional de Estudios de Lenguas y Cultura, y los Institutos de Lengua y Cultura, los ILCs, corresponden a, digamos, a un aglutinamiento, ¿no? de cada nación y pueblo indígena originario. Entonces, como ya habíamos dicho, nos estamos refiriendo a instituciones que trabajan en coordinación, ¿no? Son instituciones que han sido creadas en el marco de la Ley 269. Esta Ley de Derechos y Políticas Lingüísticas que ha comenzado a dar un giro, ¿no? En el trato que el Estado ha llegado a tener con respecto a las diferentes naciones y pueblos indígenas, ¿no? Vamos a ver también más adelante cómo es que se cambia, ¿no? Desde un contexto de lucha por obtener la atención de un Estado, se ha pasado a tener eh, protagonismo y preeminencia de las prácticas culturales. Y en este caso, la Ley de Derechos eh, y Políticas Lingüísticas, como bien dice aquí, ¿no? Que tiene por objetivo reconocer, proteger, promover, difundir, desarrollar y regular los derechos lingüísticos individuales y colectivos. Entonces, esta ley es lo que nos va a permitir eh, no solamente garantizar que podamos todos los habitantes poder practicar nuestros derechos lingüísticos, sino que también va a permitir dar un espacio para que se puedan proyectar, para que eh, las diferentes lenguas, los diferentes idiomas puedan ser reconocidos a partir del Estado y con ello ser incluidos dentro de las políticas, ya sea educativas, políticas de acción pública, todas las actividades que el Estado tiene para con la población boliviana en general, tienen siempre el, eh, el contenido de lo cultural, ¿no? De lo pluricultural. Entonces, aquí es eh, es clave entender la importancia de esta ley, ¿no? La ley 269. Y en ese mismo sentido, nosotros vamos a analizar, ¿no? Cómo es que parte por parte van a ir aportando cada una de estas instituciones en el rol de la revitalización de las lenguas. Pues bien, como un preámbulo, también como una contextualización, mejor dicho, ¿no? Una contextualización histórica, vamos a ver esto. Si nos remontamos a un tiempo anterior a la Revolución del 52, si nos remontamos a inicios mismos del siglo XX, en donde el Estado es un Estado todavía eh, eh, encontrándose a sí mismo, no es un Estado que todavía está reconociendo algunos componentes que son importantes. Eh, en este, digamos, en estas condiciones de organización social política que existieron en esos años, inicios del siglo XX, la lucha de las diferentes poblaciones indígenas, eh, en parte, por la búsqueda del reconocimiento del Estado, porque hasta hace poco, diremos, el Estado no ha llegado a tener un reconocimiento pleno a todos los habitantes de las diferentes naciones indígenas. Es más, en aquellas épocas es simple y llanamente eh, el Estado como organización era un Estado para unos pocos, ¿no? Entonces había una relación de desconocimiento de todas las poblaciones, de toda la variedad étnica que existe en nuestro país.
Entonces, como esto se remonta a una noción básica que es el desconocimiento de la condición de la ciudadanía de estas personas, ¿no? Estamos hablando de las mayorías indígenas a la que el Estado no les reconoce la ciudadanía. Entonces, en este contexto, se han comenzado a dar luchas de las diferentes poblaciones, ¿ya? Estas luchas las entenderemos también en el aspecto de la búsqueda de poder acceder a una educación, ¿no? Entonces, muchos autores, por ejemplo, van a estar de acuerdo, van a convenir de que la lucha más grande de las diferentes poblaciones indígenas siempre ha tenido la connotación de la defensa y la manutención del territorio, ¿no? Entonces, conjuntamente con esto, también ha habido la necesidad de acceder a los sistemas educativos para poder hacer efectivas sus luchas y hacer efectivas también el cumplimiento de sus derechos. Entonces, ¿qué sucede? Eh, Como un primer resultado de los esfuerzos de diferentes poblaciones indígenas, se van a instituir lo que se ha llamado las escuelas indigenales, ¿no? Como respuesta a un sistema colonial que impedía el acceso de los indígenas a la educación. Entonces, como pequeñas células aisladas, diremos, como pequeños espacios en donde se podía compartir la educación, se ha llegado a desarrollar, ¿no? Como esfuerzos a partir de las propias poblaciones que han tratado de acceder a ciertos contenidos educativos. Entonces se ha dado este modelo de escuelas indigenales, ¿no? Entonces, posteriormente, el Estado va a implementar eh, en respuesta a aquello también el Estado, desde el gobierno, se va a implementar las escuelas ambulantes. Entonces, de esta manera se desplaza a la mayoría de las escuelas indigenales y se las reemplaza con las escuelas ambulantes. Esta idea, desde que viene del Estado de aquel entonces, ¿no? Estamos hablando, todavía estamos en el siglo XX, el, se ha hecho con la idea de que estas poblaciones tenían que ser castellanizadas y que a partir de ello se les pudiera anexar a lo que se llamaría pues el modelo de ciudadanía ideal de esos años, ¿no? Entonces, aquí entraría un término también que es interesante, que es el de la asimilación cultural, ¿no? Eh, entonces, estas escuelas ambulantes se han desarrollado en ese sentido. Sin embargo, eh, rápidamente vamos a ir viendo también que estas escuelas se van a convertir en escuelas permanentes. ¿Por qué? Porque se sigue con ese eh, plan de asimilación cultural de diferentes poblaciones indígenas y se comienza a asumir el objetivo de civilizar al indígena, ¿no? El proceso, entre comillas, de civilizarlos, bueno, ahora lo vemos desde el análisis de la descolonización, pues lo vemos como una práctica realmente que ha tenido consecuencias funestas, ¿no? Principalmente en el sentido de la desaparición de muchas prácticas culturales a la fuerza, ¿no? Entonces, eh, el hecho de civilizar al indígena como un término, como una intención del Estado de aquella época, comienza con el rechazo de sus lenguas, ¿no? Comienza también con la extirpación de diferentes prácticas y la imposición de nuevas prácticas culturales. Entonces, eh, ese es el rol que comienzan a jugar las escuelas permanentes y a partir de ello también vamos a ver que eh,
se va a comenzar a dar ya eh, la época de la pre-revolución del 52, ¿no? Para estas décadas, un elemento muy importante y que ha sido objeto de mucho estudio, de mucho análisis y de mucha reflexión también, no solamente dentro del país, sino fuera del país, ¿no? Ha sido a nivel internacional, se ha llegado a estudiar mucho el caso de la escuela Ayllu de Warisata. Entonces, se tiene a dos protagonistas, ¿no? Se tiene a Avelino Siñani por una parte, que es un reconocido aymara, y también se tiene al profesor Elizardo Pérez. A partir de digamos, eh, de la configuración, ¿no? A partir de que esta escuela Ayllu de Warisata se ha llegado a instituir, entonces se ha comenzado rápidamente a dar un desarrollo de este modelo, en donde realmente se estaban llegando a desarrollar muy buenas prácticas, tanto a nivel pedagógico como también a nivel productivo, como también a nivel de eh, lo plantearemos así eh, como el establecimiento más fuerte de la identidad local, ¿no? En otras palabras, que se estaba reforzando bastante la identidad local y la identidad étnica, por lo que realmente esta escuela Ayllu de Warisata ha tenido un impacto muy grande dentro digamos, dentro del análisis, viéndolo como un modelo de educación. Tal es así que cuando se encontraba en pleno desarrollo, cuando estaba ya en un auge, ha llegado a ser este proceso, de alguna forma ha llegado a ser detenido por las élites mismas que el Estado tenía en ese tiempo, ¿no? Y es así también que con este antecedente vamos a llegar ya a la década del 50 y vamos a ver que como uno de los resultados de la revolución de 1952, vemos que en 1955 se va a dar el Código de la Educación Boliviana, ¿no? El Código de la Educación Boliviana que básicamente va a apuntar hacia la alfabetización de los indígenas y la educación básica, ¿no? Como digamos, como una finalidad, el acceso a la educación básica de grandes masas indígenas que hasta ese momento no tenían el acceso a la educación. Entonces, eh, es ahí que, digamos, como con estos antecedentes históricos, vamos a saltar un poco y vamos a llegar a, a las décadas de los años 80, ¿no? Donde se va a llegar a dar lo que conocemos como este proyecto de educación intercultural bilingüe. Viendo, resaltando siempre las luchas que han tenido las diferentes poblaciones y naciones indígenas, antes incluso de ser llegadas a reconocer como naciones por parte del Estado, ¿no? Antes de ser reconocidas como naciones por parte del Estado. Pero las diferentes poblaciones, diferentes autores también han llegado eh, a documentar estas luchas. Eh, por ejemplo, Silvia Rivera, cómo documenta las luchas del campesinado indígena, ¿no? En todo el siglo XX. Eh, de la misma manera también diferentes pensadores, filósofos, que han pensado la realidad de lo andino, ¿no? Investigadores que han pensado la realidad del contexto indígena, se han dado a la tarea de entender que eh, todos estos elementos que estamos viendo ahora, más o menos de manera escueta, pero los estamos viendo, son producto de un conjunto de luchas indígenas. Entonces decimos, ¿no? Este proyecto de educación intercultural bilingüe
especialmente el resultado de una lucha de estos pueblos, quechua, aymara y guaraní, se ha llegado a instaurar entre los años de 1989 y 1994, ¿no? Y se ha dirigido a cambiar el enfoque de la educación para aquella época. Y como un primer avance se ha llegado a tener en 1994, se ha llegado a dar el reconocimiento legal de los consejos educativos de los pueblos originarios, ¿no? Entonces ya comenzamos a conocer el término CEPOS, ¿no? Los consejos educativos de los pueblos originarios. Y estos CEPOS, ¿no? Estos consejos educativos se comienzan a funcionar, comienzan a perfilarse como órganos de participación social. En ese sentido, entonces, vamos a analizar esta labor de los CEPOS. Ya dijimos, producto de luchas de muchas décadas antes de los pueblos indígenas, se ha llegado a, primero, el acceso a la educación. Segundo, el reconocimiento de las diferentes identidades, ¿no? Y el planteamiento de modelos innovadores de educación, en educación. Entonces, con todo ello en mente, con todo ello como antecedente histórico, los CEPOS van a comenzar a trabajar y esto se va a comenzar a, digamos, instaurar y se va a comenzar a ver a partir de la Ley 1561, ¿no? Ahora bien, esta acción de participar en la formulación de políticas educativas, lingüísticas y culturales de alcance nacional y particularmente las que involucren a los pueblos originarios, ¿no? Este elemento es muy interesante. Esto es parte también de del contenido que encontramos en la ley, ¿no? El sentido que tiene esta ley. Entonces, básicamente estamos refiriéndonos a que las diferentes poblaciones indígenas ya no sean simplemente receptores de los modelos que el Estado va a imponer, los modelos educativos, sino que van a comenzar a participar en la formulación de las políticas educativas. Esto es algo realmente muy significativo si lo comenzamos a analizar, porque entendemos, por ejemplo, que décadas atrás, la educación era una práctica muy fuertemente, digamos, sesgada por elementos que no corresponden a nuestras realidades. Entonces vemos elementos de origen europeo, elementos de origen norteamericano, que se enseñaban sin tener ningún sentido ni realmente ninguna trascendencia para la formación de nuestros ciudadanos, ¿no? De nuestras, digamos, de nuestras personas en formación. Entonces, aquí la participación de los CEPOS, ¿no? De estos consejos educativos, ha llegado a tener una importancia fundamental, ¿no? Esta participación en la formulación de políticas educativas, lingüísticas y culturales ya no se va a dar simplemente digamos, por un análisis que puedan hacer algunos profesionales en sus escritorios, ¿no? Sino que se traslada la idea hacia la vivencia de los pueblos indígenas. Entonces comenzamos por primera vez a acercarnos un poco a la idea de que la educación tiene que partir desde nosotros y tiene que ser también para nosotros. Entonces, todo este modelo se va a enmarcar en este concepto que se va a comenzar a instituir desde este momento, ¿no? La educación intercultural bilingüe. Entonces ya hablamos de este aspecto ya con mayor preeminencia. Y también vamos a ver cómo los CEPOS van a poder trabajar en la coordinación y la decisión sobre aspectos educativos, que es ya mucho más importante, sobre todo en el aspecto operativo de cómo la educación se va a practicar en adelante. Entonces, se va a dar la aparición de los primeros consejos educativos. Tenemos el Consejo Educativo de la Nación Quechua, ¿no?
por ejemplo, el Consejo Educativo Cullana Aymara, ¿no? El CEA, el Consejo Educativo Amazónico Multiétnico, por su sigla el CEAM, y el Consejo Educativo del Pueblo Originario Guaraní, el CEPOG. Comienzan a funcionar, ¿no? Estos 4 consejos educativos, posteriormente ya se convierten en 7 y así comienzan a hacer más, ¿no? Y comienzan a trabajar ya en la especificidad de sus contextos culturales y contextos educativos. Entonces, la premisa de este trabajo y la premisa de la educación a partir de la participación de los cepos ya comienza a ser pasar de lo pluricultural eh, y lo plurilingüe, que es lo que establecía la reforma constitucional del año 94, ¿no? Que por primera vez hace surgir ese término pluricultural y plurilingüe, sin embargo lo hace de una manera muy superficial, ¿no? Y realmente en la práctica no se llega a reconocer ni se llega a, digamos, por parte del Estado, no se llega a efectivizar el trato al diferente. Decíamos en anteriores sesiones, ¿no? El desconocimiento del otro, ese otro culturalmente eh, reconocido, ¿no? Ese otro que es culturalmente diferente. En este caso, el Estado como un espacio que está eh, repitiendo las prácticas europeas, porque el Estado desde el inicio de la República siempre ha sido una copia de lo que sucedía en Europa, pero ese Estado con prácticas, con viejas prácticas europeas, frente al otro cultural que es la mayoría, la gran mayoría de la población boliviana, que tiene que ver con diversidades, con interculturalidad, con pluriculturalidad, con diversidad de lenguas, diversidad de pensamientos, formas de comprender cosmovisiones, etcétera, ¿no? Todo un complejo de vivencias y prácticas socioculturales que estaba siendo invisible ante los ojos del Estado. Entonces, el año 94 se instaura estos primeros 2 elementos, ¿no? Lo pluricultural y lo plurilingüe. Y se comienza a dar este primer paso. Sin embargo, se da de una manera muy superficial. No se llega realmente al fondo de la práctica. Pero sin embargo, con la participación y el trabajo de los cepos, se va a llegar a profundizar esto más adelante. Entonces, decimos, ¿no? Pasar de lo pluricultural y plurilingüe ya a una concepción mucho más compleja, mucho más elaborada, que años más tarde se va a conocer y va a surgir como el Estado que tiene esta condición, no solo pluricultural y plurilingüe, sino intracultural, intercultural, pluricultural, plurilingüe. Tiene ya mucho más, digamos, contenido, ¿no? Esta concepción del Estado tiene una visión mucho más amplia y una conciencia mucho más profunda de lo que son sus diversidades culturales. Entonces, es aquí donde ya en la práctica, como decimos, ¿no? Si bien en un principio se da de una manera superficial, pero con el tiempo ya se comienza a dar la práctica, una verdadera incorporación de los saberes y conocimientos ancestrales en la elaboración curricular. Y esto es a lo que se va a apuntar ya a partir del trabajo de los consejos educativos. Entonces, históricamente este ya es un hito muy importante porque es el momento en el que tanto el Estado como las diferentes eh, instituciones van a tomar en cuenta por primera vez la participación de los indígenas. Y también este es el momento en el que diversas poblaciones indígenas van a comenzar a conformar un solo bloque centrado en el aspecto educativo. Entonces, esto ya es la conformación del bloque educativo indígena. Seguimos avanzando, ¿no? Avanzamos una década más y se siguen dando los desarrollos. En este caso,
un punto muy importante se da en el año 2004, donde el Congreso de Educación Indígena va a terminar con la elaboración del libro verde, ¿no? De este libro que estamos viendo aquí. Este libro verde que es por una educación indígena originaria. A nivel tanto investigativo como de documentación, como también de la concreción de todos los esfuerzos anteriormente citados, este libro tiene una significación muy grande, tiene una significación enorme, porque se puede ver como un manifiesto de las diferentes poblaciones indígenas eh, que está pidiendo ser tomada en cuenta, pero ya como una cuestión concreta, ¿no? Por parte del Estado. Entonces, sabemos que 2 años más tarde, ¿no? Va a comenzar a darse lo que es la Asamblea Constituyente, ¿no? Entonces, este libro va a ser, va a cumplir un papel fundamental en la Asamblea Constituyente, el contenido de este texto. Entonces, lo que va a hacer la Asamblea Constituyente y la nueva Constitución es que va a concentrar precisamente las propuestas que se tienen aquí, ¿no? Estas propuestas que van a devenir en una ley de derecho y política lingüística, que es lo que ya analizamos, que es también eh, una normativa que permita la creación de institutos de lengua y cultura para cada nación. Entonces ya comenzamos a ver el papel de los ILC, ¿no? De las ILC, los Institutos de Lengua y Cultura. Y también va a permitir que se pueda pensar ya en la creación y en la elaboración de currículos regionalizados ya para cada nación, ¿no? Para cada sector, porque el país es muy diverso, entonces se requiere regionalizar el currículo y los contenidos en educación, ¿no? Entonces, es este libro, el contenido de este texto realmente muy significativo para poder comprender y ver la profundidad que tiene eh, toda esta lucha, ¿no? Estas ideas que se han ido concentrando en este contenido del texto nos permiten ver que ya se estaba gestando a partir de la acción tanto de los cepos como diferentes representantes indígenas, como diferentes representantes de los diferentes pueblos que luego ya van a constituirse ya desde la constitución política, al ser reconocidos como naciones. Eh, estos, estas propuestas ya se puede observar que tenían una profundidad muy grande. Pues bien, entonces todo esto es lo que va a llegar a consolidar una propuesta, ¿no? De una transformación de ese estado tradicional que era monoculturalista, que era un estado que, como decimos, repetía muchas prácticas, reproducía muchas prácticas sin sentido para nuestro contexto, reproducía muchas prácticas de los estados europeos. Y sin embargo, a partir de esta propuesta que estamos observando, ¿no? Y a partir de la Asamblea Constituyente se llega a concretar ya la propuesta de una transformación de ese viejo Estado tradicionalista hacia un Estado plurinacional. Entonces vemos también el Estado plurinacional, no es solo una consigna política, ¿no? Es más bien la respuesta a muchas décadas de luchas indígenas. Entonces, y es ahí también que vamos a entender cómo es que eh, todas estas luchas han devenido en un nuevo modelo de Estado que necesitaba, necesitaba poder tomar en cuenta a toda la variedad, a todas las diversidades. Y es ese momento también en el que nosotros analizamos y vemos cómo es que va a cambiar también la concepción de la educación a partir de la instauración del Estado plurinacional. Entonces, esto va a apuntar ya a acuñar nuevos conceptos, ¿no? La educación
va a tener el carácter de la productividad como un punto importante. Entonces va a ser educación productiva. También se va a incorporar el carácter intercultural, ¿no? Lo intercultural, lo intracultural y lo plurilingüe son ya factores constantes en la educación. Decimos intercultural porque estamos promoviendo la apertura a diferentes formas de pensar, ¿no? La interculturalidad se puede entender como la apertura y el respeto a diferentes culturas, ¿no? Entre diferentes culturas, para una interrelación de igual a igual y en donde pueda darse una interacción sin que existan, sin que medien relaciones de desigualdad o relaciones de poder de una cultura sobre otra. Entonces ahí ya estamos incorporando un concepto bastante profundo y un concepto clave, sobre todo para a partir del Estado, ¿no? Que ya no sea un Estado homogenizante culturalmente, que ya no sea un Estado que impone una sola palabra, una sola lengua, que impone un solo modelo, sino que más bien reconozca diferentes formas de vida, de existencia. Entonces, este es el carácter intercultural de la educación. Decimos intracultural, ¿por qué? ¿A qué se refiere el concepto de lo intracultural? Estamos hablando del reconocimiento, del autorreconocimiento. Es decir, nosotros, nuestra cultura, nuestras prácticas, nuestra historia, nuestra tradición, nuestros saberes, todo nuestro conocimiento ancestralmente desarrollado y ancestralmente heredado hacia nosotros tiene que respetarse. Entonces, la intraculturalidad apunta a al autorreconocimiento, ¿no? De nuestras propias prácticas culturales. Cuando nosotros estamos promoviendo que haya una mejor transmisión de saberes y conocimientos de una generación a otra dentro de una misma cultura, estamos apuntando a una relación intracultural, ¿no? A un fortalecimiento de las prácticas intraculturales. Entonces, ahí ya tenemos dos conceptos claves: la interculturalidad, que es el respeto, la relación de igual a igual, y la intraculturalidad, que es nuestra propia valoración. De alguna forma también eh, es el fomento a que podamos desarrollar una autoestima cultural, ¿no? Propia, que es algo que falta también para muchas regiones, en muchas poblaciones todavía. Esto es algo que tiene que desarrollarse con más fuerza, ¿no? Para muchas culturas es todavía un problema poder alcanzar su propia valoración intracultural. Entonces, la educación ya se ha pensado como un punto en donde se pueda dar también esa valoración intracultural. Por último, decimos plurilingüe porque obviamente desde el Estado se reconoce ya la importancia de las diferentes lenguas. Y con ello también ya comienza a ser parte de la política de Estado la idea de la revitalización de las lenguas, la idea de que las personas tienen no solamente el derecho, sino que ellos también son responsables de mantener los idiomas y tienen no diremos obligación, pero tienen a partir de esta concepción la necesidad de ellos transmitir sus idiomas a sus generaciones venideras. Otro elemento de esta transformación a nivel educativo es que ya se va a pensar en la instauración de un currículum regionalizado ya para cada nación, ¿no? Entonces, como bien sabemos, la Asamblea Constituyente y la nueva Constitución Política del Estado, con el Estado plurinacional, ha llegado a reconocer 36 naciones, ¿no? Y pueblos indígenas dentro de todo el país, siendo sociedades más representativas de acuerdo a cada región, eh, características culturales, idioma, habla, etc. Entonces, se plantea ya un currículum regionalizado por cada nación. Aquí se va a dar ya la creación de los institutos de lengua y cultura.
Los institutos de lengua y cultura, o los ILCs, han tenido ya un punto de inicio, ¿no? Formalmente reconocidos por el Estado, y han comenzado a trabajar a partir de estas nociones también, de acuerdo a sus regiones, a donde corresponden. Entonces, es aquí donde decimos que se ingresa a un proceso de transformación de la educación, ¿no? Entendemos esto, es un proceso de transformación de la educación. Aquí no estamos diciendo que por arte de magia todo se ha llegado a cambiar y la realidad es de la noche a la mañana diferente, ¿no? Esto es parte de un proceso de transformación en donde nosotros hemos ido viendo con los años que ha ido dándose un cambio en la manera en la que se ha practicado la educación. Es un proceso que va de menos a más, es gradual, es con tiempo, pero se han visto diferentes propuestas que se han ido poniendo en práctica. Como dijimos, un factor importante, la incorporación de la interculturalidad, que es lo que se ha llegado a practicar como una premisa, ¿no? Como un acto de apertura hacia otras formas de conocimiento. Actualmente son entonces ya más los cepos que están trabajando. Reconocemos el CENAC, el Consejo Educativo de la Nación Quechua, el CEA, el Consejo Educativo Aymara, el CEPOG, el Consejo Educativo del Pueblo Originario Guaraní, el Consejo Educativo Amazónico Multiétnico, el CEAM, el CEPIG, el Consejo Educativo del Pueblo Indígena Guarayo, el CEPOCH, el Consejo Educativo del Pueblo Originario Chiquitano, el CEPI, ¿no? El Consejo Educativo del Pueblo Yuracaré, está también el CEPOIM, Consejo Originario del Pueblo Indígena Maropa, el CENITZ, el Consejo Educativo de la Nación Tsimane, el CENU también, el Consejo Educativo de la Nación Uru. Entonces, vemos ya aquí que hay una mayor cantidad de cepos que se encuentran trabajando y que se van a constituir ya en una unidad de trabajo que va a representar a las naciones y pueblos indígenas en el aspecto educativo. Entonces se va a llegar a dar una instancia coordinadora de los cepos, ¿no? Que surge como el Comité Nacional de Coordinación de los cepos. Y esta ente de coordinación trabaja directamente ya con el Ministerio de Educación, de manera que ya se tiene un contacto mucho más directo con las diferentes naciones y pueblos indígenas. De lo que se trata es de instituir mucho más la elaboración de currículums regionalizados, ¿no? Una vez más, la idea siempre es educación desde nosotros y para nosotros. Y entonces vemos que desde el año 2012 hasta el 2016, tenemos los datos que se han ido creando, se han ido elaborando currículums regionalizados, por ejemplo, para el pueblo cabineño, para el pueblo pacahuara, maropa, para el tacana, elaboración de currículums regionalizados para el pueblo chiquitano, para el guaraní, el quechua, el aymara, el guarayo, mojeño, el uro, el afroboliviano, que es muy interesante también analizarlo, y el yuracaré. Entonces, esto tiene digamos, la connotación de poder realizar los textos, ¿no? La realización y edición de estos textos regionalizados, tomando mucho en cuenta el idioma propio, ¿no? Y sobre todo de la manera en la que es hablada en la propia región. Esto es una idea muy necesaria de resaltar. Esto es un concepto clave porque hay idiomas, sobre todo los más grandes y los más extendidos, que tienen dialectos, ¿no? Entonces vemos nosotros que por ejemplo, para el idioma aymara, que es muy difundido
entre Perú, Bolivia, el norte de Chile, más hacia el sur todavía, al sur del país todavía se puede encontrar. eh, Hay poblaciones que tienen características aymaras. Entonces, en toda esta extensión territorial existen dialectos, hay diferencias del habla del idioma aymara, no es una sola. Entonces, estos dialectos se reconocen a partir de sus peculiaridades, sus características, ¿no? Sus particularidades en el habla, que sigue siendo el idioma aymara, pero tiene sus propias particularidades de acuerdo a la región donde corresponde. Entonces, así es que vemos que en el sur del Perú se tiene una forma de hablar el aymara. Aquí en Bolivia, en La Paz, poblaciones en Oruro, etcétera, tienen una forma diferente de hablar el idioma aymara. Y de la misma manera, se habla el aymara en el norte de Chile, ¿no? Y es también una aymara diferente, solo por citar algunos, porque existen muchos dialectos del idioma aymara. En ese sentido, entonces, esta realización y edición de los textos regionalizados lo que nos va a permitir es comprender, documentar e investigar los, las características realmente que se están hablando de las regiones donde corresponden, ¿no? Dentro de nuestro país, estos textos lo que nos permiten es dar una, como decimos, una documentación de qué es lo que se tiene, cuáles son los saberes y conocimientos locales, cuáles son las prácticas, los saberes locales y lo más importante para nosotros es cuál es la manera en la que se habla el idioma en ese contexto, ¿no? Esto, una vez más, sobre todo es bastante visible, notorio en eh, en el estudio de los idiomas que son muy extensos, muy extendidos y que tienen diferentes dialectos. Entonces, ¿qué es lo que se va a aportar, ¿no? A partir del trabajo de estas instituciones y a partir de la elaboración de estos textos, de la investigación que se va a ir desarrollando ya? eh, es, por ejemplo, se va a llegar a aportar sobre conocimientos y saberes sobre la crianza de niños, conocimientos y saberes sobre el relacionamiento con el medio ambiente, eh, los, eh, los saberes que tienen que ver con indicadores naturales, los saberes que tienen que ver con el tratamiento de los productos locales, la alimentación, etcétera, ¿no? Conocimientos y saberes locales son los que van a comenzar a tener importancia. Un punto muy necesario es la revitalización de las lenguas. El tema de la revitalización de las lenguas tiene que ver con un aspecto realmente muy profundo. Eh, Entre paréntesis diremos esto. Si nos fijamos a lo largo de la historia y en todas las civilizaciones del mundo, prácticamente la lengua es lo que le da identidad a una población. Entonces vemos que en la historia, no solamente en nuestro contexto, sino en todas las diferentes culturas que han pisado la tierra, eh, todas las poblaciones humanas, culturas humanas que han pisado la tierra a lo largo de la historia y en todo el mundo, la lengua es lo que les ha dado identidad a todas eh, a las diferentes culturas. Y en muchas ocasiones las poblaciones han llegado a ser reconocidas eh, más que por cualquier otro carácter diferenciador, identitario, por su lengua. Entonces se habla de los ingleses, de los franceses, de los griegos, se habla, ¿no? De la misma forma, para nosotros, ¿no? Hablamos de nuestros idiomas, entonces nos identifica nuestro idioma y somos los aymaras, los quechuas, somos los tsimane, etcétera, ¿no? Somos tantas culturas que marcan nuestra diversidad. De la misma manera, entonces, la revitalización del idioma es también una implicancia de la revitalización de la identidad cultural. Por eso es importante, ¿no? Y así también, volviendo a este punto, ¿no? Cerrando el paréntesis, volviendo a este punto,
vemos que los aportes se han dado también a nivel de la recopilación de mitos y leyendas locales, que es parte del trabajo que se han ido realizando. Principalmente muchas ILCs han estado realizando estas investigaciones. Vemos, por ejemplo, los ILC joaquinianos, ignacianos en el oriente, ¿no? En el Beni, en los territorios, que han llegado a documentar mucho de saberes locales que se están perdiendo, ¿no? Mitos y leyendas locales. De la misma forma, los ILC en la región de la Chiquitanía han logrado documentar bastante sobre eh, los mitos y leyendas, que en este caso, por ejemplo, las leyendas relacionadas al Hichi, al dios, al dueño del monte, ¿no? Con el que tienen una relación muy profunda los habitantes. De esa misma forma, el fomento del uso de lenguas originarias, eh, porque a partir de este trabajo y de esta, digamos, localización de la práctica educativa, entonces ya se puede trabajar un poco más a nivel del uso de las prácticas locales, prácticas lingüísticas. La estandarización de alfabetos. Esto es un aspecto muy interesante. Como dijimos, sabemos por ejemplo del Aymara y del Quechua, que existen textos que tienen ya muchos siglos. Los primeros diccionarios de Aymara y Quechua datan del siglo XV, ¿no? O mejor dicho, del siglo XVI, XVII, ¿no? Entonces, desde esos años hasta ahora se han llegado a, a tener ya cierta estandarización a nivel de alfabetos, pero sin embargo, de las lenguas que son mucho más lejanas, de poblaciones de tierras bajas, estamos hablando de poblaciones con cultura yuracaré, tsimane, etcétera, no mojeño. Hay realmente hay la necesidad de estandarizar y de trabajar los alfabetos, ¿no? Y este es un aspecto que se ha ido desarrollando también a través del trabajo de las ILC, ¿no? De estos institutos lingüísticos culturales que han ido estandarizando los alfabetos. Y esto en el marco de la investigación lingüística que han ido también realizando. Entonces, aquí para citar algunos institutos de lengua y cultura. Tenemos el Instituto de Lengua y Cultura Cuyana, ¿no? Aymara Rucamani Hachauta se llama. Tiene la sede en el Alto, en La Paz. Está el Instituto de Lengua y Cultura del Pueblo Tapieté, ¿no? El Tatogüe. Está en Villamontes, en Tarija. El Instituto de Lengua y Cultura Quechua Tomás Catari, que tiene la sede en el municipio de Clisa, ¿no? En Pilicocha. Instituto de Lengua y Cultura Burshi Canchi, ¿no? Tiene el municipio de San Borja en la provincia boliviana, en el Beni. El Instituto de Lengua y Cultura Movima en Santana de Yacuma. El ILC el ILC del ECO, que está en el municipio de Guanay, en La Paz, para la cultura, para la población leco. El ILC afroboliviano, ¿no? Que tiene también la sede en la ciudad de La Paz. El ILC mojeño ignaciano, que está en San Ignacio, ¿no? En la provincia de Mojos. Solo por citar algunos, ¿no? Y hay muchos más, muchos ILCs más que están trabajando actualmente y que tenemos todavía la posibilidad de poder encontrar algunas de sus aportaciones. Algunas más, por ejemplo, el Instituto de Lengua y Cultura del Pueblo Uru, el Hassoni, ¿no? Que está en la ciudad de Oruro. El Instituto de Lengua y Cultura del Pueblo Guarayo, ¿no? Que tiene la sede en Ascensión de Guarayos, en Santa Cruz. El ILC de la Cultura Guaraní, ¿no? El Juan Añemotti, que tiene la sede en Camiri, en la provincia de Cordillera. El ILC de la Cultura Tacana, ¿no? Bruno Racua, que está en el municipio de San Buenaventura. A ver, antes. El Instituto de Lengua y Cultura del Pueblo Yaminagua, que está en el puerto Yaminagua, en Volpebra, ¿no? En Pando. Entonces,
Vemos aquí hasta el último rincón del país. Tenemos afortunadamente ya el trabajo de varias ILCs que están desarrollando sus actividades y con las que eh, digamos que se tiene ya eh, digamos, un cuerpo de aportes, ¿no? Se están realizando ya aportes a nivel de investigación. Eh, es también de resaltarse, ¿no? Mucho de lo que estos institutos están trabajando tiene mucho que ver con el levantamiento de datos etnográficos, ¿no? Ellos conocen mucho de sus propios saberes y ellos, a partir de la investigación de prácticas locales, lo que han hecho es poder establecer eh, sus propias metodologías de investigación. Eh, También algunos han contado con el aporte, con el apoyo de profesionales en áreas de investigación, ¿no? Conozco a muchos colegas antropólogos que han ido a colaborar en los ILCs, que han estado también trabajando. Sin embargo, es realmente muy importante, como digo, el aporte que están haciendo estos institutos sobre todo en la investigación lingüística, en la documentación de las características de los idiomas locales y también en la recuperación de saberes y conocimientos locales. Entonces, ¿cuál es el papel de estas ILC? ¿No? Lo seguimos diciendo. Realizar trabajos de investigación, traducción y manejo de las lenguas. Hay muchas veces instituciones que necesitan de la traducción para poder comunicarse correctamente y para poder dirigirse a estas poblaciones. Las ILC realizan la traducción de diferentes documentos. Enseñan decimos aquí a terceros, ¿no? Están también en la labor de enseñar a diferentes eh, pobladores, a diferentes visitantes eh, a estas poblaciones sus propias lenguas. Entonces, enseñan a investigadores, a personas que se interesen, a turistas, ¿no? A diferentes personas que tengan interés en estas poblaciones. Pueden entonces dirigirse a las ILCs para poder conocer los idiomas. Eh, También el papel de las ILC ha tenido una repercusión en la manutención de las prácticas culturales. La aplicación de conocimientos en la pedagogía local, esto en la manera en la que las diferentes culturas tienen, ¿no? Sus prácticas para poder transmitir los conocimientos. Y esto es también algo importante porque esto refleja un avance, un aporte para la práctica educativa. En el largo plazo, vemos que las ILCs lo que han logrado y van a seguir logrando es un mayor reconocimiento y revalorización de las prácticas culturales locales, ¿no? Y bueno, es así que estamos analizando un poco ya las diferentes, eh, diremos, los diferentes roles que han tenido estas instituciones eh, en favor, ¿no? De la conservación de prácticas culturales. No es una labor fácil realmente la que están realizando aquí muchos investigadores nativos, ¿no? Muchos investigadores propios de las mismas naciones se encuentran y tienen el compromiso de mantener sus diferentes prácticas, sobre todo lingüísticas, ¿no? Y que no se puedan perder con el paso de los años y sobre todo con los cambios generacionales. Eh, entonces, es realmente encomiable este papel que están cumpliendo las ILCs, por un lado. Por otro lado, la importancia que tienen las ILCs y los CEPOS y las diferentes organizaciones que tienen esta preeminencia de la nación indígena es que conforman redes de trabajo en donde ya pueden conocerse también entre ellos y establecer una relación intercultural muy diferente, ya a un nivel eh, académico, pero es un nivel académico propio, ¿no? Que no está muy, digamos,
permeado por el academicismo clásico, sino más bien eh, es un academicismo, digamos, muy particular en donde ellos mismos desarrollan y eh, trabajan de acuerdo a sus propias prácticas de investigación, ¿no? Y de acuerdo a ello también logran sus propios productos. Entonces, lo que hacen las ILCs en ese sentido es aportar no solamente a la educación escolar, sino también es el aporte al establecimiento de una práctica académica local también, ¿no? Propia, que vale mucho la pena tomar en cuenta dentro de nuestra investigación. Entonces, siempre que puedan, por ejemplo, es siempre recomendable, si está cerca, poder ir y consultar y conversar con las personas que están trabajando en las ILCs para poder realizar también entrevistas y ver cómo se está dando este trabajo, ¿no? En cada uno de los casos. Como decimos, es un trabajo muy difícil lo que realizan, pero sin embargo tiene este gran beneficio para todo el país, ¿no? Que es poder mantener y contribuir a, la, a que las culturas no desaparezcan, al menos no tan fácilmente, sino que se queda una documentación, se queda un registro y se queda sobre todo con la estandarización de los idiomas, se queda eh, los alfabetos, una forma de escritura, el habla, todo esto que realmente se pierde. ¿Por qué? Porque muchas de por no decir muchas, sino por no decir la mayoría de las lenguas, no son pues lenguas escritas, ¿no? Nuestras lenguas de nuestras naciones y pueblos indígenas son lenguas orales, se transmiten a través del habla de generación en generación. El problema es que en este proceso de transmisión, en donde nosotros ya vivimos bajo el influjo de los medios escritos, redes sociales, medios de comunicación masivos, radio, televisión, periódico, etcétera, todas estas cuestiones, pues realmente al tener el factor de la escritura, el factor gráfico, el factor también de la habla, entonces como que llevan mucha ventaja a la transmisión de nuestras prácticas, de nuestras lenguas. Pero sin embargo, a través de este trabajo de las ILCs, con el aporte, con la creación de diccionarios de diferentes lenguas, con con la práctica de la escritura de las diferentes lenguas, entonces estamos teniendo ya unos pasos importantes para poder mantener los idiomas, ¿no? La práctica de los idiomas y sobre todo poder anexar todo este conocimiento a la práctica educativa, ¿no? Institucionalizada, a la práctica escolar, que es lo que también necesitamos. Pues bien, entonces, en ese sentido hemos hablado de este punto. Hasta aquí tenemos un breve análisis de cómo es que estas formas de organización eh, a lo largo de la historia han devenido en un cambio, ¿no? En la forma en la que entendemos la educación. Y de esta manera también vamos a comprender cómo es que nosotros nos beneficiamos, ¿no? De este trabajo que han tenido las diferentes ILCs, los CEPOS, de manera que nosotros eh, ahora podemos abocarnos, realizar análisis mucho más profundos, no solamente de la situación lingüística, sino ya podemos hablar de las prácticas locales, de las prácticas educativas, de las prácticas comunitarias, ¿no? Con las que se están transmitiendo los diferentes conocimientos. Entonces, pues bien, hasta aquí esta parte, eh, digamos, de contenido. Digamos, si tuvieran algún comentario, alguna idea, algún aporte al respecto, ¿no? O alguna precisión también al respecto la pueden realizar. Les escucho también, estimados colegas.
Adelante, por favor, el colega Pablo José.